49. Exilio. La Antártida era un lugar extraño, no por primera vez Daniel se encontró admirando el árido paisaje helado con pensamientos profundos. En su vida anterior había escuchado de innumerables teorías conspiranoicas sobre el sitio, incluso había llegado a casi creer algunas cuantas bastante convincentes. No puedes culparlo, había días en los que simplemente estaba aburrido y leer sobre experimentos secretos del gobierno parecía mucho más entretenido que jugar juegos en línea hasta dormirse. Con eso dicho, mentiría si dijera que no estaba interesado en comprobar algunas de esas teorías locas de conspiración ahora que tenía la capacidad de hacerlo. Pensándolo bien, ¿no soy yo ahora parte de esas teorías locas? Recordó algunos vídeos y publicaciones que hablaban sobre ovnis enterrados en el hielo y posibles antiguas civilizaciones alienígenas escondidas, y aunque no era exactamente lo mismo, supuso que la fortaleza kryptoniana podría marcar varias de esas casillas. ¿Quién lo diría? Al final los conspiranoicos tenían razón, no pudo evitar encontrar esto divertido, pero finalmente decidió desechar tales pensamientos ociosos de su cabeza. Aunque sería interesante explorar el continente helado, no fue una tarea que sonara demasiado atractiva una vez recordabas que el lugar tenía unos buenos 14 millones de kilómetros cuadrados en los que buscar. Tal vez más tarde, o podría simplemente pedirle a Lara que usara los escáneres en la fortaleza para intentar mapear el sitio. Quién sabe, si tenían suerte tal vez realmente hubiera algo que valiera la pena encontrar. Con esa idea archivada en la parte posterior de su cabeza junto con algunas otras ideas de menor relevancia, Daniel aterrizó suavemente frente a la fortaleza haciendo que una brisa de viento agitara la nieve que había comenzado a acumularse en el lugar. La estructura alienígena pareció sentir su llegada pues, sin que él tuviera que hacer nada, el material cristalino comenzó a cambiar su forma por sí solo abriendo una entrada para él. Con pasos ligeros Daniel entró en el lugar como si fuera su segunda casa. En verdad sentirse cómodo en la fortaleza no era difícil, tal vez no era suya en el sentido más estricto de la palabra, pero con Carol teniendo la máxima autoridad del lugar bien podría llamarlo suyo. Aunque no diría eso en voz alta, especialmente cerca de ella. Tengo que dejar de abusar de este sitio, no por primera vez ese pensamiento pasó por su mente y como todas esas veces tuvo que hacerlo a un lado de manera renuente. Incluso si no quería, por el momento estaba obligado a depender de la fortaleza y sus instalaciones para varias cosas. Pensándolo bien, ahora que las acciones de Stark Industries están en su punto más alto, debería vender las que compre en ese entonces, con eso podría tener suficiente capital inicial para comenzar algunos de mis planes a largo plazo. Uno de esos planes por supuesto era tener su propia base secreta con tecnología de alto nivel. Claro, se podría decir que ya tenía su taller en su granja, pero decir que era su base secreta era un poco vergonzoso considerando que era el primer superhéroe del mundo. Mientras consideraba sus planes a futuro, pronto llegó a su destino, el área general de recuperación, donde las cápsulas de inmersión kryptonianas se encontraban dispuestas en fila y de manera ordenada. Si esto fuera una base humana, este lugar sería considerado como el módulo de enfermería o algo similar. Llegar a la única cápsula de inmersión en uso fue tan sencillo como dar algunos pasos dentro de la habitación, y con una simple orden suya, una pantalla proyectada apareció frente a él con docenas de diagnósticos médicos en ella. Supongo que al final pasó. Daniel pudo evitar hacer una mueca al leer los últimos análisis obtenidos, aunque ya había previsto este desarrollo gracias a todo el conocimiento sobre genética que había obtenido en sus investigaciones. Ver que sus temores habían comenzado a hacerse realidad no fue en lo absoluto algo que le agradara por más beneficioso que fueran los datos que estaba obteniendo. ¿Finalmente has decidido despertarla o seguirás dejando que juegue a la bella durmiente? La voz de Lara hizo poco para distraerlo de su preocupación, aún así fue una interrupción que agradeció internamente. Veo que has comenzado a hacer referencias a la cultura popular, ¿debería comenzar a preocuparme? Ante su comentario Lara bufó burlonamente, realmente fue una expresión tan natural y humana que Daniel podría haberla confundido por una persona real si no fuera por la falta de un latido proveniente de su cuerpo proyectado. Deberías haberte comenzado a preocupar desde que conseguí acceso a Internet. Tienes suerte de que no sea una IA recién creada o realmente podrías tener a un Skynet entre manos. Sí, Daniel debió haber pensado mejor en esa parte cuando no hizo nada para evitar que ella se conectara a la red mundial sin limitante alguna. En su defensa, Lara no era como otras IA, en esencia ella ya era un ser maduro y completo gracias a los recuerdos de la Lara original, por lo que Daniel confiaba en que difícilmente podría ser corrompida o manipulada. Aunque considerando su suerte tal vez sería mejor no tentar al destino. Sin saber la clase de pensamientos que tenía Daniel en mente, Lara se acercó a la cámara de inmersión mirando con interés a la chica dormida en su interior. Los humanos son ciertamente más misteriosos de lo que Jor-El y mi yo original habían previsto. Pensar que un potencial como este se encuentra latente y escondido en lo profundo de Suron, ¿te hace arrepentirte de haber elegido la Tierra como destino para Carol? Daniel no pudo evitar preguntar, a lo que Lara negó después de un momento de reflexión. No, incluso si hubiera sabido esto, mi yo original aún habría elegido la Tierra. Peligros ocultos o no, los hechos hablaban por sí mismos. Carol había crecido fuerte y sana, por lo que para Lara su elección sin duda fue la correcta y no había por qué arrepentirse o dudar de ello en este punto.
Al escucharla, Daniel simplemente sonrió, preguntándose si ella diría lo mismo en el futuro cuando los verdaderos problemas comenzaran a golpear la Tierra de forma continua. Sin duda, ver su expresión en ese momento sería sumamente interesante. Dejando la charla ociosa a un lado, para responder a tu pregunta inicial diría que dejaré que duerma un poco más. Lo que este cambio podría causar no es algo que se pueda predecir fácilmente, por lo que prefiero dejar que se complete antes de tratar con ello. Después de todo, incluso con toda la investigación que había hecho, aún desconocía mucho sobre el gen décimo. Ver su despertar de forma tan detallada gracias a la tecnología kryptoniana fue sin duda una ganancia inesperada para Daniel, aunque hubiera preferido que no fuera a costa de la salud física y mental de Arlene. Con esto ya conozco dos métodos para forzar el despertar este misterioso gen latente en los humanos. El primer método lo descubrió de Greg, quien despertó el gen X gracias a la radiación alienígena de la kriptonita. El segundo obviamente fue de Arlene y la sopa de químicos que aún seguía en su interior, aunque si lo pensaras profundamente tal vez en realidad no eran formas distintas de hacerlo. ¿Respuesta al trauma severo en el cuerpo? ¿O tal vez al estrés extremo en la mente? No tenía suficientes datos para estar seguro de ello, pero sintió que no debería estar demasiado alejado de la verdad. Tal vez lo único bueno de esto es que no había un gen M presente en Arlene para empeorar todo. Algunos minutos después, en otra parte de la fortaleza, Daniel miró la pila ordenada de lingotes cuasi plateados con reflejos azules en su superficie. No parecían nada de otro mundo, solo un metal más a primera vista. Claro, el color con el que reflejaba la luz era un poco interesante, pero aparte de eso pocas personas le darían un segundo vistazo a menos que tuvieran un tipo de vista realmente aguda. ¿Las apariencias realmente engañan, eh? Daniel no pudo evitar pensar antes de estirar la mano y tomar uno de los lingotes. Jugó con el objeto que apenas cabía en su palma por un momento antes de comenzar a ejercer fuerza en su agarre, venas comenzando a resaltar en su brazo debido al esfuerzo. Después de casi un minuto de apretar de forma constante, finalmente se rindió y decidió parar, sus ojos mirando el lingote con el ceño fruncido. Parece que incluso si me he vuelto más fuerte aún tengo mucho margen de mejora. A pesar de sus esfuerzos apenas se podían notar ligeras marcas en la superficie del material metálico, marcas creadas por una presión que habría destruido cualquier otro metal en la Tierra. Pero no el vibranium. Un metal verdaderamente asombroso, incluso para los estándares kryptonianos. Al ver sus acciones, Lara, que parecía siempre estar presente en cualquier parte de la fortaleza, comentó con honestidad. Ya lo has estudiado por bastante tiempo, ¿realmente no hay una forma de sintetizar más? A su pregunta la mujer rodó los ojos. Ya te lo dije, aunque avanzada, la tecnología kryptoniana no es omnipotente. Tu idea de crear más de este metal artificialmente es sin duda interesante, pero si crear un material tan único como este fuera tan fácil, entonces no sería tan especial, ¿no lo crees? Ante eso Daniel solo pudo suspirar con ligera decepción. Parecía que su idea de obtener un suministro ilimitado de vibranium tendría que posponerse por ahora. En verdad, la idea había estado en su mente desde la pelea con Obadia, razón por la que hizo que Carol trajera los restos del traje del hombre a la fortaleza y dejó que Lara estudiara el metal en profundidad. Aunque no era algo seguro, había tenido la ligera esperanza de que la tecnología kryptoniana pudiera darle la clave para obtener mucho más vibranium. Ahora parecía que había estado pensado demasiado. En ese caso olvidémonos de esto por ahora. No sabía exactamente qué iba a hacer con el vibranium, tal vez se lo daría a Tondi o algo así, o tal vez lo usaría para algo más. Por ahora no tenía prisa para decidirlo. ¿Intentar vendérselo sería demasiado descarado? Ahora esa fue una idea interesante. Si no te importa, me gustaría seguir trabajando con él, aunque lo que pides no es posible en este momento. Creo que puedo encontrarle otros usos. Ante el pedido inesperado de Lara, Daniel se frotó la barbilla antes de encogerse de hombros y aceptar. Si crees que te puede servir, entonces no me importa. No es como si fuera todo el vibranium que había en la Tierra, y aunque conseguir más sería algo complicado, tampoco era como si tuviera una urgencia que lo hiciera codicioso con el metal, por lo que dejar que Lara lo usara no fue un problema para él. Parece que no podré estafarle algo de su dinero a Tony. En realidad probablemente no se lo hubiera vendido. Si había algo que Daniel podría presumir, era su capacidad de ser generoso con las personas a las que consideraba cercanas. Por supuesto, dependiendo de a quién le preguntaras, esto bien podría ser más una desventaja. Al ver que había aceptado su pedido tan fácilmente, Lara alzó una ceja con ligera sorpresa. Después de todo, cualquier otra persona habría dudado en dar algo tan valioso como el vibranium sin obtener algo a cambio. Que Daniel simplemente se encogiera de hombros y se lo entregara sin más la hizo tener que volver a reconsiderar algunas de sus opiniones sobre el chico. Aunque tengo curiosidad por lo que quieres hacer con el vibranium, pospondré averiguarlo para más tarde. Nos vemos luego, Lara. Daniel dijo y comenzó a caminar hacia la salida. No tenía más asuntos que tratar en la fortaleza en este momento, por lo que decidió que bien podría regresar a su granja, trabajar en algunas cosas en su taller hasta que fuera de noche y después obtener unas buenas 4 o 5 horas de sueño antes de comenzar su patrulla habitual alrededor del planeta. Después de eso podría pensar en las otras cosas que necesitaba atender, como su reunión con Shiel, su búsqueda de mentes científicas para tratar con el GNM y esa charla con Mac que realmente no estaba esperando tener.
Hablando sobre mentes científicas, parece que esa feria de ciencias de la que escuché sigue en pie, tal vez debería echarle un vistazo. Como alguien que siempre estaba atento a las noticias mundiales, no le fue difícil enterarse que el Instituto Baxter había decidido seguir adelante con el evento en vez de cancelarlo como muchos habían especulado que harían. De hecho lo habían estado promocionando más que en años anteriores, por lo que finalmente llamó su atención nuevamente. De hecho, Daniel ya había estado planeando hacer algo de tiempo para asistir al evento antes de que todos sus planes se vieran interrumpidos por la llegada de Graviton, haciendo que se olvidara un poco de ello hasta ahora. ¿Vas a regresar a Smallville? Lara preguntó de repente, haciendo que Daniel saliera de sus pensamientos y se detuviera en sus pasos para voltear a verla con curiosidad. ¿Necesitas que le pase algún mensaje a Carol? Aparte de eso, no se le ocurría otra cosa por la cual Lara le preguntaría sobre su destino. Y para confirmar sus pensamientos, la mujer asintió. Entonces agitó la mano haciendo que una de las paredes cercanas comenzara a modificarse para abrirle paso a un pedestal cristalino con un objeto de color oscuro y con forma de un rectángulo alargado colocado en su cima. Con algo de curiosidad, Daniel se acercó y lo tomó examinando cuidadosamente antes de darse cuenta de que solo era un estuche elegante, por lo que procedió a abrirlo para ver su contenido, el cual era un par de grandes lentes redondos en un marco delgado que le recordaron a los que Carol suele usar. Supondré que no son simples gafas. Supones correctamente, aunque están diseñadas para parecer unas gafas ordinarias, en realidad es un dispositivo avanzado en el que he estado trabajando y que recientemente terminé. Me gustaría que se lo entregaras a Carol si es posible. ¿Puedo hacer eso? Daniel asintió y volvió a cerrar el estuche antes de guardarlo en una de las bolsas en su cinturón de herramientas. Si no hay nada más, entonces me iré. Si pasa algo importante, recuerda llamarme. Con eso dicho, Daniel agitó la mano en despedida. Esta vez Lara no lo detuvo y simplemente lo vio irse. Claro, ella podría haber esperado a que Carol viniera y entonces darle las gafas personalmente, pero conociéndola, su hija probablemente apreciaría más que Daniel se las diera. Más vale que reciba un gran regalo el próximo Día de las Madres. Con ese pensamiento, su cuerpo proyectado se desmaterializó y su conciencia volvió al mundo virtual. En Smallville. Carol no se había dado cuenta de lo aburrida que podía ser la escuela una vez ya habías aprendido todo lo que ésta podría enseñarte. Su tutela bajo su madre la había llevado a usar su capacidad de aprendizaje sobrehumana para adelantarse a todos los temas posibles en tiempo récord y sin que se diera cuenta. Ahora probablemente tenía suficiente conocimiento general para cursar todos los exámenes que le faltaban con los ojos cerrados y con las mejores notas posibles. No es que eso fuera algo malo, pero sí hizo que fuera una pérdida de tiempo total para ella asistir a clases. Los profesores no tenían nada nuevo para enseñarle y de hecho sus métodos eran bastante más inferiores a los de su madre, por lo que escucharlos fue simplemente aburrido en el mejor de los casos. Tal vez si hubiera tenido una vida social más deslumbrante podría haber sido más soportable, pero con Chloe siendo su única amiga en la escuela, eso le dejaba pocas opciones para pasar el tiempo. Sin mencionar las tareas, otra cosa irritante e inútil para agregar a la lista. Carol no entendía por qué los maestros se esforzaban en dejar las tareas más innecesariamente tediosas que apenas si servían para algo. Bueno, tal vez estaba siendo un poco dura con eso, tal vez los otros estudiantes las necesitaran. El problema era que ella no era uno de esos estudiantes. Seguir pensando en esto solo me está molestando más. Carol suspiró y miró el sol del atardecer en la distancia. A diferencia de otros días, donde simplemente usaba su supervelocidad para volver a casa, esta vez decidió tener una caminata lenta para despejar su mente, algo que rara vez hacía pero que era relajante en cierto sentido. Ha pasado un tiempo desde que pasé por aquí. Carol miró el río de Smallville acercándose a la barandilla del puente que se encontraba cruzando. Algunos recuerdos de su infancia pasando por su mente por un momento antes de que ella negara con la cabeza. Vivir en el pasado era algo que no quería hacer, ahora apreciaba el presente y esperaba con esperanza el futuro. Es mejor que regrese, tal vez Daniel vuelva pronto. Ahora ese fue un pensamiento mucho más agradable en cual concentrarse. Lastimosamente para ella fue rápidamente interrumpido por el sonido de los neumáticos chirriando contra el asfalto y el rugido del motor de un automóvil acercándose demasiado hacia su dirección. Unos momentos antes, Lenta Luthor no había estado teniendo los mejores días últimamente. ¿Cómo se atreve? Sus manos apretaron el volante del auto con toda la fuerza que pudo reunir, las palabras saliendo a través de sus dientes blancos con un veneno palpable. Sus ojos enrojecidos apenas prestando atención al camino frente a ella, el velocímetro en tablero comenzando a marcar cada vez más velocidad. Su mente estaba demasiado distraída por los acontecimientos de los últimos días, haciendo que ignorara el peligro inminente. Precisar dónde sus desgracias habían comenzado sería algo difícil, pero si tuviera que decirlo, probablemente fue cuando ella y su hermano Lex comenzaron a dirigir la empresa familiar en conjunto después de que su padre muriera repentinamente. Pensó que las cosas estaban yendo bien, incluso con el mundo comenzando a volverse un poco loco. Lena creyó que ella y Lex podrían mantener las cosas lo suficientemente unidas y dejar cualquier disputa de lado. Claro, tal vez su relación con su hermano no había sido precisamente la mejor relación en los últimos años, pero seguían siendo hermanos, ¿cierto? Eso debería contar para algo.
Lástima que Lex no pensara lo mismo. Lena quería decir que lo había visto venir, que lo había esperando, pero la realidad era que el golpe la había tomado completamente por sorpresa, que no había estado preparada en lo absoluto, pero de nuevo, ¿quién se prepara para ser traicionado por su familia? Debería haberlo sabido mejor, Lex después de todo era el hijo de su padre. Estúpida. Estúpida. Lena no pudo evitar maldecirse a sí misma mientras sus pensamientos volvían a ese momento. Hace algunos días, sede central de Luthor Corp, en el edificio más alto de Metrópolis. No puedes hacer esto. Las palabras casi retumbaron por toda la oficina. Lenta Luthor apretó los puños mientras veía a su hermano con incredulidad aún presente en su rostro. Pero querida hermana, ya lo he hecho. Alexander Luthor miró a su hermana con diversión y un rastro de desdén en su voz, una sonrisa confiada dibujándose en la comisura de sus labios. Tú. Al ver la ira comenzando a llenar los ojos de Lena, Lex se burló interiormente antes de ponerse de pie y poner su mano sobre su pecho con una mirada confundida. No entiendo tu furia, Lena, recuerdo claramente cuánto despreciabas esta empresa, al final solo hice lo que pensé que querías. Al ver su acto de falso agravio, Lena sintió la bilis comenzar a subir por su garganta, su rostro casi pasando del rojo al verde. Sabes que eso no es verdad. No despreciaba la empresa, despreciaba a quien la dirigía y cómo es que lo hacía. Ante esas palabras Lex no pudo evitar dejar caer su acto y soltar un bufido. ¿Y ahora que nuestro padre está muerto piensas que puedes venir y hacer lo que quieras? No seas ingenua, Lena. Sigo siendo parte de la junta, mis acciones no son menos que las tuyas. Su réplica se encontró con una risa baja, haciendo que se confundiera. Y es por eso que no estás en la calle, en realidad deberías agradecerme, dejarte esa vieja planta de fertilizantes en ese pequeño pueblucho es más de lo que muchas personas podrían soñar. Lex caminó hacia su hermana, una sonrisa despectiva naciendo su cara. Siempre dijiste que no querías ser parte de lo que nuestro padre hacía, solo cumplí tu sueño, ahora puedes hacer lo que quieras en Smallville, con tus capacidades estoy seguro de que todo saldrá de maravilla, no necesitas agradecerme. Sin que pudiera evitarlo, la palma de Lena se disparó hacia adelante, un golpe seco resonando de manera fuerte y clara. Lex parpadeó, su mano se alzó masajeando su mejilla ahora ligeramente roja. Pensé que eras mejor que él, pero ahora veo que me equivoqué, eres exactamente igual. Lena respiró pesadamente, miró a su hermano por última vez antes de darse la vuelta y comenzar a irse. Seguir discutiendo era inútil, sabía que había perdido esta pelea, había actuado demasiado tarde, Lex había jugado sus cartas demasiado bien y ahora tenía a toda la junta de accionistas de su lado. Pese a saber eso, aún había venido aquí, aún esperaba que todo fuera un error, que aún hubiera un poco de ese hermano mayor que la había cuidado cuando era niña dentro de Lex. Pero se había equivocado, parecía que Lionel Luthor no había muerto solo. De vuelta al presente. Con la amargura aún inundando su mente, Lena comenzó a pensar en sus planes futuros. Por supuesto que no iba a dejar que las cosas acabaran así. Si Lex pensaba que desterrándola a una vieja fábrica en medio de la nada sería suficiente para deshacerse de ella, entonces estaba muy equivocado. Ella le mostraría. Solo espera, maldito calvo hijo de. Sus maldiciones se vieron interrumpidas cuando sus ojos lograron captar lo que parecía ser un montón de alambre enrollado cayendo de la parte trasera de un camión de carga, directamente deslizándose en su carril, frente a su carro. ¡Oh mierda! Era demasiado tarde para que tratara de esquivarlo, apenas y empezó a girar el volante cuando sus ruedas pasaron sobre él haciendo que éstas explotaran de forma abrupta provocando que diera un volantazo, el auto giró sin control directamente hacia el borde del puente que se encontraba cruzando. En su shock apenas y notó a la figura parada cerca de la barandilla. 50. A Carol le gustaría decir que lo vio venir, que estaba completamente preparada y que no fue una sorpresa en lo absoluto que estuviera a punto de ser arrollada. Sabía que estaría mintiendo. No es como si lo que estaba pasando fuera más rápido que sus sentidos, por supuesto, es que ella simplemente no había estado prestando suficiente atención. Claro, ella podía moverse e interactuar con el mundo a velocidades varias veces superiores a las del sonido, pero eso no significaba que lo hiciera todo el tiempo. Había una razón por la que Carol se había sentido tan alejada de la humanidad, además de no ser exactamente la mejor socializando. Todos eran tan lentos, sí, para la chica indestructible no había mejor palabra para describirlo. Desde que sus cambios comenzaron a manifestarse a una edad temprana y con ellos el nacimiento de sus supersentidos, Carol comenzó a entender que ella y el resto del mundo simplemente funcionaban en velocidades completamente diferentes. Y por esa y algunas otras razones Carol se había visto obligada a invocar sus propios sentidos, frenarlos, ponerles un límite, no había otra manera. Si Carol hubiera intentado vivir con sus sentidos funcionando a plena capacidad todo el tiempo, sintió que probablemente se habría vuelto loca hace mucho. Al principio fue complicado, pero con el tiempo logró dominarlo hasta el punto en que podía limitar su capacidad para sentir el mundo que la rodeaba casi al mismo nivel que las personas comunes. Por supuesto, esto no quiere decir que fuera cómodo, vivir limitándote a ti mismo todo el tiempo era desgastante, pero ella aprendió a soportarlo y en cierto sentido lo había convertido en un hábito.
Desde la llegada de Daniel y todo lo que había ocurrido posteriormente, eso había comenzado a cambiar, pero no lo suficiente como para que ella abandonara su rutina habitual, ya fuera en la escuela, en la casa con sus padres o cuando simplemente caminaba por las calles actuando como una chica normal. Cuando Carol era solo Carol y no había necesidad de ser nada más, seguía recurriendo a lo que estaba acostumbrada, a encerrarse en sí misma y evitar usar sus sentidos en plena capacidad a menos que realmente fuera necesario. Parecía que este era un momento bastante necesario. Fue casi instantáneo, liberador, simplemente soltar sus limitantes y ver el mundo como realmente estaba destinado a ser visto por sus ojos siempre le trajo una chispa de alegría infantil. Lamentaba que no pudiera disfrutarlo demasiado en este momento. Ella me vio, había reaccionado demasiado tarde, algo irónico teniendo en cuenta quién era y de lo que era capaz. Aún así eso no cambió el hecho de que podía ver su reflejo en los ojos de la mujer en el auto, al igual que su expresión de pánico y miedo. Eso la hizo fruncir las cejas. Probablemente pensó que estaba por arrollarla. No es que se equivocara, si fuera una persona normal en lugar de ella sin duda sería golpeada y probablemente asesinada. Fue una suerte que no fuera una persona normal. Casi de manera casual Carol dio algunos pasos hacia un lado, apartándose fácilmente del camino del auto. Por supuesto que ella no se iba a quedar parada esperando simplemente a ser golpeada. Ser arrollada no era precisamente algo que le interesa experimentar, incluso si sabía que eso ni siquiera le haría cosquillas. Pero después de hacer eso Carol dudó en su siguiente acción. No se pudo evitar, la había visto. Si la mujer no la hubiera visto, Carol podría haber usado su supervelocidad, sacarla del auto e irse sin dejar un solo rostro, pero la había visto, y por ello no podía salvarla sin arriesgarse a revelar su secreto. Que se moviera de su posición original ya era un riesgo, pero uno calculado. Solo se había movido lo suficiente para no ser arrollada. El auto aún pasaría a su lado, casi rozándola, y con ello se podría decir que la mujer había visto su posición, malo que Carol había logrado saltar hacia un costado a tiempo, nada fuera de lo normal. Por supuesto, todo esto con el supuesto de que ella sobreviviera. Un pensamiento con el que Carol no estuvo del todo contenta. Por un momento se preguntó qué pensaría Daniel sobre ella cuando le contara cómo dejó que un civil corriera un riesgo como este solo para evitar exponerse a sí misma. La imagen que vino a su mente no le gustó. Sobre todo esa posible mirada de decepción en sus ojos, solo de imaginarlo hizo que su corazón se sintiera apretado. Si definitivamente no era algo que ella quisiera ver, mucho menos viniendo de él. Claro, existía una posibilidad, por pequeña que fuera. De que la mujer en el auto sobreviviera por sí sola, incluso si chocaba contra la barandilla del puente y saliera volando. Aún tenía el río debajo como amortiguante, sus aguas eran lo suficientemente profundas para que el auto no chocara contra el fondo, y si la mujer tenía algo de suerte y seguía consciente después el impacto, podría simplemente salir del vehículo e intentar nadar hacia la orilla. En tal caso Carol solo sería un testigo más y dudaba que Daniel la juzgara por ello. No, de hecho Daniel probablemente estaría de acuerdo. Si no había necesidad de exponerse, entonces no tenía por qué hacerlo, él se lo había dicho. Sus expectativas con respecto a ella y cómo usaba sus habilidades nunca fueron exigentes. En primer lugar, Daniel nunca intentó imponer su sentido de heroísmo sobre ella ni trató de hacer que hiciera más actos heroicos aparte de los que ya había hecho. Él estaba simplemente contento de dejarla hacer lo que quisiera mientras no hiriera ni lastimara a otros de forma maliciosa o sin que estos se lo merecieran. Era algo de lo que habían hablado en los primeros días en los que se conocieron y con lo que Carol había estado bien, al menos hasta hace algunos días. Esta podría ser una oportunidad. Carol quería, no, necesitaba que la opinión de Daniel sobre ella mejorara. Su madre había tenido razón, simplemente sentarse y esperar a que las cosas sucedan era una pérdida de tiempo. Necesitaba ser más proactiva y esta situación fue una buena oportunidad para comenzar a hacerlo. Aunque decir comenzar no era del todo cierto. No, ella ya había comenzado a hacerlo desde que salvó a todas esas personas durante el ataque a la costa este. Sus hazañas habían estado en boca de todo el mundo y Daniel la había felicitado especialmente cuando se enteró de cuánta gente había salvado, lo que en realidad fue lo único que le importaba. La aprobación que vio en sus ojos ese día fue suficiente para hacer que Carol estuviera de buen humor durante un largo rato a pesar de lo aburrido que eran sus días escolares. Aún así había algo innegable en eso y era que no fue su iniciativa. Ella no había actuado por voluntad propia, sino porque Daniel se lo había pedido antes del comienzo de la pelea con Graviton, e incluso podría no haberlo hecho si su madre no le hubiera recordado que tenía que hacerlo. Ella necesitaba cambiar eso. Salvar a esta mujer a pesar de los riesgos y por voluntad propia parecía un buen primer paso, por pequeño fuera. Mientras Carol reflexionaba sobre todo esto, el mundo a su alrededor seguía moviéndose escandalosamente lento. El auto aún en camino hacia el barandal del puente, su posición solo algunos centímetros más cerca que antes. La pregunta ahora era, ¿cómo debería salvarla? Evitar el choque directamente seguía siendo demasiado riesgoso, por lo que solo podía dejar que ocurriera, lo que igualmente podría ser peligroso para la mujer, pero Carol ya había calculado la velocidad y la cantidad de fuerza que el impacto tendría. Sus ojos, capaces de ver a través de la estructura completa del auto, le dijeron que su carrocería podría soportar el golpe inicial contra la barandilla sin problema, y aunque la mujer lo sentiría, no sería suficiente para poner su vida en riesgo.
El problema vino con la caída hacia el río. Con una idea llegando a su mente, Carol dejó que sus sentidos disminuyeran lo suficiente para ver el auto chocar contra el barandal y comenzar a caer del puente, entonces volvió a enfocarse, estiró la mano y tocando el parachoques trasero dejó que esa misma sensación que había tenido cuando levantó aquel puente en Washington DC se extendiera por todo el vehículo por un breve momento haciendo que las leyes de la física dejaran de importar. Fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para hacer que el auto perdiera al menos el 30% de su velocidad y con ello al menos la mitad de su energía cinética. Eso debería asegurar su supervivencia, ¿cierto? Carol no había hecho algo así antes por lo que no estaba del todo segura de que funcionaría como quería, aún así decidió confiar en que bastaría, hacer más sería arriesgarse demasiado y aunque tomar un poco de riesgo estaba bien, no estaba tratando de ser imprudente sino de impresionar a Daniel con su forma de hacer las cosas. El sonido del chapoteo del agua llegó a sus oídos cuando el auto finalmente chocó contra las aguas del río y comenzó a hundirse en su interior. Carol sonrió al ver que su plan había tenido éxito pues el golpe se había reducido lo suficiente como para que la mujer en el interior no perdiera la consciencia. Todo se hizo de forma que su participación estaría perfectamente oculta para las autoridades y sobre todo de forma en que podría presumir ante Daniel que, incluso si fue tomada por sorpresa, aún fue capaz de ayudar y que fue lo suficientemente discreta y hábil para hacerlo sin que se notara. Ahora solo necesitaba esperar a que la mujer saliera y comenzara a nadar hacia la orilla del río, entonces llamaría a la policía y a una ambulancia para que se encargaran y podría decir que su plan tuvo éxito. Solo que no lo hizo. Carol parpadeó confundida cuando después de varios segundos de espera no vio a la mujer nadar a la superficie, entonces enfocó su mirada haciendo que su visión de rayos X penetrara profundamente en las aguas para ver lo que estaba ocurriendo. Ahí dentro del auto la mujer aún consciente se encontraba luchando, no solo contra las bolsas de aire que presionaban contra su cuerpo, sino también contra una puerta que se negaba a abrirse, lucha que se hizo cada vez más desesperada por una razón que Carol no había contemplado, el impacto le había sacado todo el aire de los pulmones y el repentino chapuzón había hecho que ese aire comenzara a ser reemplazado por agua. Bueno, eso no era parte del plan. Uno no piensa demasiado en la muerte cuando es joven, después de todo la muerte parece algo lejano e ilusorio hasta que sientes que te respira en el cuello. Lena no había sentido miedo a la muerte ni había pensado demasiado en ella hasta que su padre murió, fue en ese momento que finalmente se había dado cuenta de que la muerte de hecho puede llegar en cualquier momento y sin que menos la esperes. Pero incluso sabiendo eso no esperaba que su momento llegaría tan pronto. Con su mente comenzando a nublarse, Lena luchó con todas sus fuerzas, fuerzas que poco a poco comenzaban a escaparse de su cuerpo al igual que el aire que había estado sus pulmones, si hubiera podido reaccionar lo suficientemente rápido Lena habría cerrado la boca y aguantado la respiración antes de caer al río, el problema era que no lo había hecho. Y ese error sería lo que la mataría, además de la maldita puerta que no quería abrirse, su mente en shock había estado demasiado alterada por el incidente y la falta de aire para pensar correctamente, lo que hizo que perdiera demasiado tiempo y esfuerzo intentando abrir la puerta y solo fue cuando su visión comenzaba a oscurecerse que recordó que había una ventana, abrirla completamente fue un desafío, intentar salir a través de ella casi imposible debido a las bolsas de aire que hacían difícil acomodar su cuerpo. Si fuera una mujer menos agraciada en cuanto a curvas seguramente habría sido más fácil, Lena nunca pensó que llegaría el día en que pensaría algo así pero de hecho había llegado, se preguntó si estar cerca de la muerte tendía a hacer que los pensamientos inútiles y absurdos salieran a la luz, deseaba que su cerebro dejara de ser tan irracional y pensara en formas para que ambos salieran de esto con vida. Pero no lo hizo, Lena ni siquiera había logrado sacar la mitad de su cuerpo por la ventana cuando sus fuerzas restantes finalmente decidieron acabarse, la falta de oxígeno provocando que su cuerpo intentara inhalar de forma instintiva, totalmente en contra de sus deseos, pero lo que llegó a sus pulmones no fue aire sino agua, ella trató de evitarlo por supuesto pero sabía que era inútil. Morir por ahogamiento no había sido el tipo de muerte que ella hubiera preferido ni deseado y por ello solo pudo sentir arrepentimiento y resentimiento extremo ante su situación. Fue inaceptable, ni siquiera había logrado nada, ni siquiera había podido intentarlo, fue injusto, completamente injusto. Aún así fue la realidad y no parecía que nada lo que hiciera ahora pudiera cambiar eso. Con sus últimos momentos en este mundo llegando a ella, Lena solo pudo comenzar a maldecir a su hermano y desearle una muerte aún peor que la suya, pues en su corazón todo esto fue su culpa. Por supuesto fue entonces cuando un par de manos la tomó de los costados y comenzó a arrastrarla hacia la superficie sin dificultad alguna y así lo último que sus ojos captaron antes de que sucumbiera a la inconsciencia fueron un par de iris azul claro. Sacar a la mujer del río fue un asunto sencillo para Carol, comenzar a reanimarla también, aunque ella no era paramédico ni tenía intenciones de seguir una carrera similar aún conocía lo suficiente del cuerpo humano como para saber qué se necesitaba hacer en casos como este. Carol se apartó cuando el cuerpo de la mujer comenzó a agitarse y una tos tras otra le siguió, agua siendo escupida hacia el suelo hasta que el aliento volvió a los pulmones ahora libres de líquido.
Encontrarse con su mirada agradecida no hace que Carol se sienta reconfortada, pues su plan perfecto había sido arruinado y aunque no todo había salido mal tampoco había salido como quería. Y yo pensé que la mujer, intenta decir algo pero Carol realmente no tiene muchas ganas de hablar con ella así que la interrumpe. Concéntrate en respirar, tragaste demasiada agua y necesitas recuperar todo el oxígeno que puedas. Sus palabras afortunadamente son escuchadas y ella se concentra en respirar, inhalando aire como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ver la debilidad siempre ha sido algo extraño para Carol, aunque en estos días menos que antes, pues ahora la entendía, sabía lo que era y por ello podía empatizar de forma real con aquellos que la sufren, tal vez por eso se quedó al lado de la mujer mientras se recuperaba aunque sabía que podría simplemente haberse hecho a un lado y mantener la distancia. Pensé que te arrolla. Las palabras la sacan de sus pensamientos haciendo que Carol se quede quieta por un momento, con cuidado mira a la mujer que ahora también la miraba con algo de incertidumbre, ella, ¿la había reconocido? Incluso si solo la había visto por un instante. Eso fue problemático, pero solo un poco. Casi lo haces pero me quité a tiempo si la excusa que ya había pensado, no había forma de contradecirla, tal vez era lo único que había salido como debería. Y aún así me salvaste, lo dijo como si apenas pudiera creerlo. ¿Preferirías que no lo hubiera hecho? Su pregunta la silencia por un momento, entonces ella suspira audiblemente. No, yo, te lo agradezco, gracias por ayudarme. Su voz era algo débil y en cierto sentido frágil. Carol no era muy buena leyendo a las personas así que no pudo discernir con exactitud el porqué y tampoco era como si le importara, esta probablemente sería la primera y última vez que hablarían entre sí y ella estaba bien con eso. Pronto el sonido de las sirenas en la distancia comenzó a acercarse. Para fortuna de Carol, si había algo bueno de vivir en un pueblo como Smallville era que a diferencia de las grandes ciudades la gente no tenía que esperar demasiado para que la ayuda llegara. Sus padres también deberían estar por llegar pues ella les había enviado un mensaje primero, pensó que sería mejor si se enteraran de la situación de su parte y no por la llamada de la policía, al menos eso haría las cosas menos tensas. Aún así Kent probablemente la regañaría por ponerse en riesgo. Su estado paranoico había mejorado un poco gracias a su madre pero seguía estando en un estado alerta, este incidente ciertamente lo preocuparía pero Carol confiaba en poder calmarlo una vez explicara que no había riesgo alguno de que su secreto quedara al descubierto. Al menos esperaba que así fuera. Es de noche cuando una figura que surca los cielos se acerca a Smallville. Daniel aterriza sigilosamente en los terrenos de su granja y con solo algunos pasos llega rápidamente a su patio trasero dirigiéndose hacia su puerta y entrando fácilmente en lo que había comenzado a ver como su hogar. El ambiente familiar y acogedor hace que algo de la tensión que había acumulado a lo largo del día se esfume de sus hombros, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Sin prender ni una sola luz de la casa camina hasta llegar a su sala de estar, entonces simplemente se tira sobre el sofá y mira hacia una esquina vacía decidido a no pensar en nada por al menos los próximos 30 minutos. Una meta que se ve interrumpida por la llegada de una presencia que conoce bastante bien. Aunque de hecho Daniel ya esperaba que viniera, siempre lo hace, en este punto que no lo hiciera probablemente lo habría puesto incómodo e incluso preocupado. No se podía evitar, ahora ella era una constante en su vida que pensar en no tenerla cerca se había vuelto extraño en cierto modo. No es que quisiera que fuera así, hubiera preferido que no lo hiciera, pero en este punto era poco probable cambiar eso, la chica era demasiado terca y Daniel simplemente no tenía la misma voluntad que al principio para seguir intentando alejarla. Así que simplemente lo dejaría estar, un problema solo es un problema cuando lo consideras un problema. Daniel no necesitaba más de esos por el momento, ya tenía suficientes en su plato, por eso cuando ella entra y sin decir una palabra se acurruca a su lado, poniendo su cabeza sobre su hombro, él ni se inmuta. Sus muestras de afecto se habían vuelto más frecuentes últimamente, no sabía por qué ni de dónde había venido el cambio y aunque probablemente debería averiguarlo decidió que ese día no sería hoy. ¿Pareces tensa? ¿Algo ha pasado? Sus palabras rompen el cálido silencio que había comenzado a formarse a su alrededor, no se podía evitar, incluso si Daniel realmente quería descansar un poco eso no quería decir que se olvidaría de sus responsabilidades. Carol era una de esas responsabilidades y él había notado instantáneamente la tensión en ella cuando llegó. Era tan fácil, como leer un libro abierto, se preguntó si lo sabía, cuán abierta se volvía a su alrededor, tal vez era algo inconsciente o tal vez lo hizo deliberadamente, cualquiera que fuera la respuesta realmente no parecía importar mucho en este punto. Carol duda en hablar, sus manos se entrelazan frotándose entre sí con algo de nerviosismo antes de que finalmente comience a contarle los sucesos de esta tarde. Si te preocupa que te regañe por no haber estado prestando atención entonces olvídalo, incluso yo me distraigo a veces. Aún así deje que ella me viera, si lo hubiera notado antes podría haber evitado todo el accidente desde el principio. Y a pesar de eso aún lograste que las cosas salieran bien al final, ¿no? En mi opinión eso es suficiente, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, esa fue una frase que Daniel había escuchado mucho en su vida anterior y con la que de hecho estaba de acuerdo. Al final lo único que importaba era si lograbas lo que te propusiste a pesar de las dificultades que hubiera en el camino.
¿Entonces lo hice bien? Carol pregunta, su voz algo baja y vacilante. Daniel la mira, inspeccionando las emociones en su rostro por un momento, así que eso se trataba todo, de nuevo tan fácil de ver a través, dejando que un pequeño resoplido silencioso escapara de sus labios, él sonríe y alza la mano colocándola sobre su cabeza y comenzado a acariciar su sedoso cabello oscuro. Tal movimiento provoca que ella cierre los ojos y se acerca un poco más hacia él, sus mejillas teñidas de un rojo intenso. Sí, lo hiciste muy bien. Daniel sabiamente elige ignorar cómo el cuerpo de Carol se estremece ante sus palabras, en cambio decide enfocarse en otra cosa. Este incidente, por alguna razón, hace que algo dentro de él pique con cierta familiaridad, un sentimiento que ha sentido varias veces antes, repasa el relato que Carol le contó varias veces en su mente para ver si eso despierta algún recuerdo, pero no lo hace, al menos no del todo. ¿Cómo dijiste que se llamaba la mujer que salvaste? A su pregunta, Carol, quien se encontraba disfrutando el momento, responde distraídamente. No lo dije, no pensé que fuera importante, pero si quieres saberlo, se presentó como Lena Luthor. Las caricias sobre la cabeza de Carol se detienen por un momento provocando que ella suelte un pequeño quejido en protesta, aún así Daniel no puede prestarle demasiada atención pues su mente ahora mismo está ocupada procesando antiguos recuerdos que regresan nuevamente a él. Supongo que debería haberlo visto venir. Nota del autor intermedia. Capítulo 50. Ha sido un largo viaje y no puedo estar más feliz. Me hubiera gustado que hubiera algo más explosivo, o más impactante, pero finalmente me di cuenta de que en el gran esquema de las cosas este sigue siendo solo un capítulo más de los muchos que vendrán, ya habrá momento para los grandes acontecimientos más tarde, sé que todos los esperan y yo tengo ansias de escribirlos, pero aún debemos recorrer el camino hacia ellos para que todo tenga sentido. Sobre el capítulo en sí, esto es más algo experimental de mí intentando entrar un poco más en los pensamientos de Carol, así como esta vez interactúa con el mundo y cómo su crianza ha afectado el uso de sus poderes en sí. Por otro lado, también quería familiarizarme un poco con el personaje de Lena y sentar algunas bases para ella. Esta versión de Lena la estoy inspirando en su mayor parte en la Lena Luthor de la serie de Supergirl, aunque claramente con varios cambios, algunos más grandes que otros, pues el personaje no tiene tantas apariciones decentes en otros medios como otros personajes, al menos que yo conozca, así que debo trabajar con lo que tengo. También estoy tomando un poco de algunos cómics pero no demasiado. Ya para terminar, si notan la narración un poco distinta como escribo habitualmente, fue porque también estuve tratando de usar un estilo de escritura un poco diferente, fue interesante hacerlo aunque no diría que fue cómodo. No sé si seguiré usando algo similar o volveré a lo de siempre, pero ciertamente he aprendido algunas cosas. ¿Se puede decir que gane experiencia? 20 más ex para mi jajaja. PD. Este capítulo no tiene nombre ya que no parecía que hubiera uno adecuado. Capítulo 51. Antiguo dilema. Luthor, un apellido que resurgió en sus memorias desde que supo la verdadera identidad de Carol, pero al que no le había puesto demasiada atención por varias razones. Daniel tenía un pequeño sistema de clasificación personal para las amenazas que recordaba, nada realmente sofisticado sino simplemente una forma de asignarles importancia según lo que recordaba de ellas y que tanto podrían amenazar al mundo y a la humanidad. Luthor, o más bien Lex Luthor, no estaba entre las que consideraba urgentes de tratar. No porque no considerara que fuera peligroso, de hecho sabía que era peligroso, pero en sí mismo era un peligro enfocado, por lo que recordaba Lex no era un villano que buscaría destrucción sin sentido, sino más bien alguien con metas y planes a largo plazo. No lo recordaba absolutamente todo del hombre al mismo tiempo, había muchas cosas que no sabía ya que nunca las averiguó en su vida anterior, pero lo que sí sabía era que Luthor no era alguien que pondría a la humanidad en peligro, al menos no de forma inmediata. Se trataba de escalada, Lex era el tipo de enemigo que Daniel clasificó como uno de los que iban de menos a más con el tiempo, si le dieras el tiempo por supuesto, cosa que Daniel no planeó que pasará en primer lugar. Por eso, cuando sus recuerdos sobre él comenzaron a volver, Daniel hizo una investigación para saber con qué clase de persona estaba tratando y si podía cortar tal peligro de raíz. Lo que averiguó en realidad lo hizo darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer contra él por el momento, o más bien, que no necesitaba hacer nada contra él por el momento. El Lex de este mundo era un heredero rico ordinario, con una inteligencia sobresaliente, claro, pero nada más que eso. Había algunas cosas turbias por supuesto, algunos escándalos en su juventud que fueron enterrados debajo de la alfombra por el poder de su padre, así como algunos delitos menores de los que se libró usando su dinero, pero aparte de eso no existía nada que lo clasificara como un criminal en el verdadero sentido de la palabra. En términos simples, estaba lejos de ser el tipo amenaza que Daniel había visto que podía ser en sus memorias. Aquí fue donde se volvió a encontrar con el mismo dilema que había enfrentado cuando decidió tratar con Arlene. ¿Realmente podía juzgar a las personas basándose únicamente en sus memorias sobre versiones de ellos en otros universos? Nada le aseguraba que el Lex que existía en este mundo fuera igual o terminaría de la misma manera que sus contrapartes en otros mundos. Así como nada le aseguraba que las cosas serían diferentes.
No, pensar que será diferente puede cegarme y hacerme bajar la guardia innecesariamente. No debo tomar a Arlene como la norma sino como la excepción, pues nada indica que siempre será así con otras personas al mismo. Nada le decía que no pudiera haber otra excepción. Supuso que esto era igual a ese viejo dilema del viajero del tiempo, donde una persona viaja al pasado para asesinar al gran villano en su momento más vulnerable, generalmente siendo ese momento cuando es un niño o un bebé. Pero, ¿realmente está bien castigar a alguien cuando esa persona aún no ha cometido ningún crimen? Después de pensarlo por mucho tiempo, Daniel finalmente llegó a una conclusión. No, no estaba bien. Aunque Daniel era más severo en su forma de hacer justicia, sus límites también estaban claros. No podía simplemente ir por ahí matando a cualquiera porque pensara que podría ser un peligro. Eso sería simplemente escupir en todo lo que buscaba lograr e ir directamente al camino de la tiranía. Convertirse en un monstruo no era en lo absoluto lo que quería. Ser un héroe no es fácil, era algo que comenzaba a ser más evidente para él conforme más tiempo pasaba en esta nueva vida. Por supuesto, su decisión de no aniquilar tal amenaza desde la cuna no significaba que dejaría que las cosas escalaran de forma innecesaria. Aunque había decidido dejar a Luthor en paz por el momento, eso no quería decir que no estuviera preparado para tratar con él de la forma más severa y contundente posible si éste cometía alguna acción que pudiera poner en peligro la vida de personas inocentes. Con su decisión finalmente tomada, Daniel se habría contentado con dejar que Luthor viviera su vida sin interferir con ella mientras no hiciera nada demasiado escandaloso. Entonces, ¿cómo terminó Lena Luthor en Smallville? Lena Kieran Luthor. Él no sabía mucho sobre ella en realidad. En sus recuerdos su nombre apenas había estado presente una o dos veces y solo como una mención pasajera debido a su parentesco con Lex Luthor. Aparte de eso, la única información que tenía sobre la mujer era la que había averiguado mientras hacía su investigación sobre el Lex de este mundo. En todos los sentidos ella era una mujer decente. A diferencia de su hermano, nunca se metió en ningún escándalo, violó la ley o hizo cosas cuestionables, tal vez porque pasó la mayor parte de su juventud en un internado de mujeres o tal vez porque una vez salió decidió concentrarse en sus estudios universitarios seriamente con un gran grado de éxito en todos los campos en los que se embarcó. Las razones podrían ser muchas y variadas, pero al final lo cierto era que su historial estaba completamente limpio. Lo último que había sabido sobre ella es que había dejado en pausa la obtención de su cuarto doctorado una vez su padre murió y se había unido a su hermano en Luthor Corp para comenzar a dirigir la compañía en conjunto con él. Parecía que las cosas habían cambiado. Su llegada a Smallville puede complicar las cosas, sin mencionar su encuentro con Carol. Decidió que tendría que averiguar más sobre la situación de alguna forma. Daniel no podía imaginar ninguna razón por la que Lena estaría interesada en venir a Smallville. Luthor Corp no tenía nada que valiera la pena en este lugar. Eso quería decir que probablemente fue obligada a venir o algo similar. Si Lex había decidido hacerse con el control completo de su compañía, podrían significar malas noticias y era mejor que averiguara si estaba tramando algo que pudiera ser peligroso y detenerlo antes de que causara algún daño. Pero ¿cómo puedo averiguarlo? Dudaba que si se acercara a ella y le preguntara directamente sobre la situación conseguiría algo. Sin duda sería sumamente sospechoso. ¿Estás bien? De repente dejaste de comer, hay algo mal con el sabor. Sacado de sus pensamientos, Daniel volvió a la realidad mirando a una ansiosa Carol. Ambos aún se encontraban en su granja. Después de que la chica le terminara de contar todo lo que le había pasado durante el día, se había propuesto cocinar para los dos y como siempre Daniel no había rechazado la propuesta de obtener buena comida. A mitad de la cena Daniel se había enfrascado en sus pensamientos dejando que el plato frente a él se enfriara sin que se diera cuenta. No, no hay nada malo, sabe excelente como siempre, solo estaba pensando en algunas cosas, lo siento. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Se trata sobre esa mujer en la fortaleza? Carol casi frunce el ceño al hacer su pregunta, pero logró controlar su reacción. No, ella se encuentra bien, es sobre otra cosa. Lena Luthor. Daniel no vio el sentido en no decirlo, así que simplemente habló libremente. ¿Ella? ¿Te preocupa que sospeche algo sobre mí? Bueno, esa también es una preocupación ahora que lo mencionas, pero en realidad me pregunto qué está haciendo alguien como ella en Smallville. Carol parpadeó confundida ante su respuesta. ¿Por qué? ¿Es alguien importante? Daniel alzó una ceja dándole una mirada extraña. Tú, no sabes quién es, ¿verdad? Ella negó. Daniel consideró qué decir, pero una vez lo pensó correctamente tenía sentido que ella no supiera quién era. Lena nunca había sido realmente alguien mediático y su nombre solo había comenzado a salir a la luz pública debido a la muerte de su padre y todo lo que eso significaba para Luthor Corp. Por lo tanto decidió explicarle a Carol un poco sobre la familia Luthor para ponerla en la misma página. Así que, es la heredera de una de las compañías más importantes de Metrópolis y se supone que debería estar en dicha ciudad dirigiendo la compañía junto con su hermano, pero en cambio por alguna razón está aquí, en Smallville, ¿y eso te preocupa? En resumen, si Carol lo miró en silencio por un momento antes de que suspirar ligeramente. No lo entiendo. Daniel solo pudo quedarse en silencio. Después de todo no podía simplemente decirle que le preocupaba porque el hermano de dicha chica podría, tal vez, probablemente, quizá en un futuro convertirse en un supervillano muy peligroso.
Su metaconocimiento era algo importante que no estaba dispuesto a dejar que saliera de su mente por ningún medio, después de todo en parte era inexacto y no totalmente fiable. En el mundo pocas cosas eran tan peligroso como el conocimiento y una de ellas fue el conocimiento incompleto. Daniel casi había cometido un error por ello cuando pensó que Carol era algo que no era y no estaba dispuesto a que algo similar pasará en el futuro. Si no estaba completamente seguro de la información en sus manos, entonces no la compartiría arbitrariamente con otras personas, prefería no correr riesgos innecesarios. Está bien si no lo entiendes, es solo una preocupación de la que me haré cargo más tarde, aunque no tenía muchas ideas sobre cómo hacerlo en este momento. Podría ayudarte. Las palabras de Carol hicieron que Daniel la mirara con algo de sorpresa. Quiero decir, la salve no. Eso debería contar para algo. Si realmente se queda en Smallville seguramente me volveré a encontrar con ella tarde o temprano. Después de todo es un pueblo chico, tal vez podría hacerle algunas preguntas en ese momento. Ante tal sugerencia Daniel frunció el ceño a punto de negarse y al notar esto Carol rápidamente habló de nuevo. Sé que puede ser arriesgado, pero si sientes que es importante, ¿no valdría la pena? Ya te has expuesto demasiado al salvarla, no sabemos si ella vio algo que la haga dudar y sospechar ti, acercarte más podría complicar las cosas de forma innecesaria. Al oírlo Carol se sintió un poco frustrada, aquí había una oportunidad de ayudarlo y él se negó a dejar que lo hiciera, no lo entendía, era solo una mujer rica, que podría ser tan interesante acerca de ella para que él pensara que era preocupante. Si no fuera porque la salvo estaría nadando con los malditos peces en el fondo del río. Al notar su irritación Daniel suspiró un poco. Sé que quieres ayudar, pero hay cosas que es mejor que me dejes tratar por mi cuenta. Al ver aún algo de inquietud en sus ojos supo que no ella dejaría ir el tema tan fácilmente, así que, incluso si le resultaba algo incorrecto, tuvo que hacer que dejara de insistir en ello. Solo prométeme que no la buscarás, ¿está bien? Carol se mordió el labio, pero al ver la mirada seria que le dirigía, pero finalmente estuvo de acuerdo. Bien, ella no podía negarse a su petición y ambos lo sabían, no le gustaba, pero Daniel tuvo que hacerlo para estar seguro de que lo escucharía. Lo compensaré más tarde, tampoco sabía cómo, pero de alguna forma lo haría. Ambos cayeron en un silencio ligeramente tenso. Daniel masticó la comida ahora fría y se preguntó si era demasiado tarde para pedirle que usara su visión de calor para recalentarla. Parece que me olvidé de algo. Al pensar en uno de los poderes oculares de Carol, Daniel de repente recordó que había algo que necesitaba entregarle. Así, en un movimiento de alta velocidad, Daniel desapareció de su lugar y fue hasta su habitación, donde había dejado su traje junto con su cinturón de herramientas. Entonces sacó el estuche que Lara le había dado y regresó a la mesa del comedor. Al ver el estuche oscuro en sus manos, ella alzó una ceja con curiosidad, por ahora su conversación anterior pasando a segundo plano. Tu madre quería que te diera esto, es algo en lo que ha estado trabajando, no sé muy bien para qué sirve, pero debería ser importante. Carol tomó el estuche y con interés lo abrió. Al ver las gafas en su interior no pudo evitar sentirse confundida por un segundo. ¿Por qué su madre había hecho esto? Carol pensó en ponérselas y ver si podía averiguarlo, pero finalmente decidió no hacerlo y en cambio hacer un viaje a la fortaleza más tarde y preguntarle directamente a Lara. Algo que había llegado a aprender cuanto más estudiaba sobre temas tecnológicos con su madre era que tocar cosas avanzadas sin tener idea de lo que hacían usualmente no terminaba muy bien. Gracias por traerlas. Que su madre usara de Daniel como repartidor en realidad le pareció algo divertido, pues los tres sabían cuán innecesario era. Aún así apreció el gesto, pues seguramente lo hizo pensando en ella. Si el incidente con Lena Luthor no hubiera pasado, seguramente esto habría sido mucho más agradable. El resto de la cena fue menos tensa y más agradable, aunque de corta duración, pues Daniel se apresuró a terminar su comida debido a que quería ir a su taller para estudiar un poco el mercado de valores. Al final había decidido que iba a vender las acciones de Industrias Stark que había comprado en el pasado. En este momento el valor de Industrias Stark estaba en auge y si bien podría esperar a que se elevara aún más, decidió ser precavido y retirar sus ganancias cuando era seguro. Además, el fondo que había apartado para sus gastos personales se estaba comenzando a reducir significativamente y prefirió no tener que conocer lo que significaba declararse en bancarrota. Había trabajado muy duro en su vida anterior para evitar tal destino y no iba a dejar que su segunda vida cayera en tal tragedia si podía evitarlo. Por su parte, Carol regresó a la granja de sus padres, aunque le hubiera gustado quedarse en la casa de Daniel hasta el amanecer, no era algo que pudiera hacer sin arriesgarse a ser descubierta. Su partida le recordó a Daniel que en realidad nunca había conocido a sus padres adoptivos. Eso, de alguna forma, se sintió incorrecto, aunque al mismo tiempo esperaba no tener que hacerlo pronto. Dios sabía que conocer a los padres de una chica siempre fue difícil. Tenía suficiente experiencia con eso para saber que de una forma u otra sería incómodo. Olvidémonos de eso por ahora. Necesito comenzar a hacer algunas llamadas. Aunque en esta era la venta de acciones por medios digitales ya estaba disponible, aún no se encontraba al mismo nivel que tendría en el futuro cuando el Internet estuviera más desarrollado. Aún había algunas cosas que era mejor hacer de forma tradicional y manual, lo que por supuesto requería hacer ciertos preparativos.
Tal vez podría optimizar a Overwatch para hacer del proceso algo mucho más rápido y automatizado. Ahora esa era una idea que podría valer la pena, tal vez un negocio secundario que podría dejar ganancias considerables si se hacía de la manera correcta. Aunque no sé si este mundo también será afectado por la crisis financiera del 2008, recordaba que tal evento fue uno de los que impulsó el uso de plataformas digitales en mayor escala debido a que las casas de bolsa buscaban ser más eficientes y reducir sus costos operativos. Si pudiera aprovechar el momento, entonces podría convertirse, o más bien, convertir a Overwatch en la herramienta perfecta para servir como la plataforma digital predilecta para los inversionistas. Aunque ese podría ser un plan arriesgado, también Daniel no sabía lo suficiente sobre inversiones para saber si realmente era una idea viable. Su conocimiento del tema era en el mejor de los casos un poco mejor que el promedio, y aunque podría estudiarlo en profundidad, no era realmente un tema que le interesara demasiado. Por ahora no pensemos demasiado en ello, aunque tentador. Daniel prefirió no interferir demasiado con el mercado de valores si era posible, pues temía que sus acciones pudieran desencadenar un efecto en cadena que terminaría por hacer todo peor. El mundo ya se enfrentaría a suficientes desastres en el futuro como para que él se metiera descuidadamente con el dinero de las personas. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, una de las numerosas pantallas en su taller que mostraban las noticias le llamó la atención de forma inmediata. Hace solo unos momentos una serie de explosiones de alta intensidad envolvió por completo la cima de la recién nombrada Torre Stark. Aún no tenemos información sobre qué originó las palabras del reportero en escena se cortaron cuando una última y cegadora explosión envolvió la cima del edificio, destruyendo en un instante algunos de sus pisos superiores. Por un momento todo se quedó en un silencio tenso. Entonces Daniel vio a Tony en su armadura salir volando de entre la nube de humo y comenzar a apagar el fuego. Parecía que la reunión que habían acordado se iba a adelantar. Nota. Fin del capítulo. Espero les haya gustado. Es un poco más corto de lo usual, pero sentí que alargarlo innecesariamente podría ser agotador. No me gusta meter relleno, jajaja. Probablemente este sería uno de los pocos capítulos donde abordaré cosas sobre temas de inversiones. Realmente no estoy muy informado sobre el tema y no quiero tocarlo demasiado, ya que podría hacerse demasiado pesado. Después de todo, esta no es una historia sobre negocios. En fin, en el siguiente capítulo averiguaremos en qué problemas se metió Tony y finalmente comenzaremos a dar los pasos para la formación del verdadero equipo de los Vengadores. Después de todo, tener solo 2 miembros hace que sea un poco soso, ¿no lo creen? Sé que hay muchos hilos argumentales a los que seguirles la pista, pero espero pronto comenzar a unir todo, aunque no quiero apresurarme. Me gustaría saber qué esperan ustedes y qué están ansiosos de ver. Tal vez les interese ver más peleas o tal vez más escenas de la vida cotidiana. No duden en dejar sus comentarios. Finalmente, recuerden que si quieren apoyarme de forma más directa pueden hacerlo a través de mi Patreon, patreon.com/emacruzaler.